Bueno, entonces, regla de Ruffini dijimos que nos sirve para hacer una división con divisores de este tipo, x menos a, ¿sí? Donde tenemos coeficiente 1, grado 1 y un término independiente que puede ser positivo o negativo. Y esto nos va a servir luego para factorizar polinomios. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente división, ¿sí? Tenemos x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. Dividido, y acá está el divisor, que es x menos 1. ¿Sí? Cumple con la función que les había dicho antes, que el divisor tiene que ser un binomio y de grado 1 y coeficiente 1. ¿Sí? En este caso la a vale 1, como pueden ver acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer para la regla de Ruffini? En primer lugar, vamos a identificar los coeficientes del polinomio, o sea, del que vamos a dividir, ¿sí? De este x al cubo, 2x al cuadrado y demás. ¿Qué son los coeficientes? Son los números que acompañan a la x. En este caso, fíjense que yo lo marqué con verde, ¿está? Adelante de la x al cubo no hay nada, pero se sobreentiende que el coeficiente es 1. ¿Se acuerdan? Después, 2x al cuadrado, su coeficiente va a ser 2, positivo. Menos 1x, tenemos el menos, siempre respetamos el signo, y el menos 1. Y en este caso, término independiente, menos 2. ¿Sí? Recordamos que para la regla de Ruffini tiene que estar ordenado y completo. ¿Sí? ¿Qué significa ordenado? Que los exponentes tienen que estar de mayor a menor. Y si falta algún término, supongamos que no tengo 2x al cuadrado, lo completo con un 0. ¿Sí? Ponemos 0x al cuadrado. ¿Está? Bueno, luego el segundo paso es trazar esta línea perpendicular que ven acá a continuación, que es esta dos líneas negras, ¿sí? Una vez que trazamos eso, vamos a colocar esos números, ¿sí? Vamos a colocar, como ven acá, los coeficientes, esos números que habíamos marcado en verde, de tal manera que esté de grado de mayor a menor, ¿ven? El coeficiente 1 pertenece al de grado 3, el coeficiente 2 pertenece al de grado 2, el de menos 1 el de grado 1 y el de menos 2 es el término independiente que es 0. Son estos numeritos que están acá, que marcamos acá. 1, 2, menos 1 y menos 2. ¿Sí? Eso lo colocamos ahí. Lo del grado arriba no es necesario colocarlo, se lo aclaré para que sepan que va de exponente mayor a menor. ¿Sí? Bien, y acá estamos nuevamente con los coeficientes, ¿sí? Ven que acá están ese 1, 2, menos 1 y menos 2 salen de los coeficientes del término, del polinomio, ¿sí? Y como les había dicho antes, si falta algún término, por ejemplo, no tengo el de grado 2, el de grado 1, le colocamos un 0, ¿sí? En el lugar de ese. Bien, una vez escritos estos números, arriba los coeficientes, escribimos el número a del divisor. ¿Se acuerdan que era x menos 1? ¿Sí? Entonces lo que hago es cambiarle el signo de ese número. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la forma era x menos a? Entonces el número que va ahí, en este costadito, en este espacio de estas rectas, va a ir el 1. Fíjense que el divisor es x menos 1, entonces le cambio el signo del menos y pasaría a más, ¿sí? Así que tenemos 1, 2, menos 1, menos 2, y este 1 que es el número que pertenece al del binomio, ¿sabes? Entonces, ¿ven? Sale de este número acá. Hay que cambiarle siempre el signo. Si este va a ser más, x, supongamos que era x más 1, le cambiamos el signo y le ponemos menos 1. ¿Ahí está? Bien, una vez hecho esto, empezamos con el procedimiento. ¿Sí? En este espacio, como ven acá este cuadradito celeste, no ponemos nada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el primer número lo vamos a bajar tal cual está, ¿sí? El 1.
lo bajamos así directamente. Siempre el primero va a bajar directamente igual. Y luego lo que vamos a hacer es con ese 1 y ese 1 que está en un costadito que venía del binomio, se van a multiplicar, ¿sí? En este caso va a ser 1 por 1. ¿Dónde pongo el resultado de esa multiplicación de 1 por 1? Debajo del siguiente número, ¿sí? Lo vamos a llamar columna, ¿sí? La primera columna lo bajamos igual y lo colocamos en la segunda columna, ¿sí? Debajo del 2. Lo que sigue es realizar la suma entre esos dos, entre 2 y 1, ¿sí? 2 más 1, en este caso va a ser 3. Y lo que sigue es repetir el procedimiento, ¿sí? A ese resultado 3 lo voy a multiplicar por 1, ¿sí? 3 por 1, 3. Coloco en la siguiente columna, ¿sí? En la siguiente columna va a ser debajo de menos 1. ¿Qué debería hacer luego? Hacer nuevamente la suma. Para menos 1 más 3, ¿sí? Menos 1 más 3 me queda 2 positivo, ¿sí? Y luego ese 2 lo vuelvo a multiplicar con el 1 que tenía en un costadito. 2 por 1 me queda 2. ¿Dónde ponemos el resultado? Debajo del menos 2. Y como ven, hago la última suma, que es menos 2 más 2, me queda 0, ¿sí? Y el último número de los que están abajo, fíjense que me quedó 1, 3, 2 y 0, el último era el resto. En este caso tengo resto 0, ¿sí? Y eso tiene un resignificado en este tipo de divisiones, ¿sí? Cuando el resto va a ser 0, tiene ahí un significado. ¿Cuál va a ser? Significa que ese 1, ¿sí? Este 1 que reemplazamos, que hicimos la división, va a ser una raíz de este polinomio, ¿sí? Las raíces son los valores por los cuales se reemplaza el polinomio y si nos da 0, ¿sí? Significa que es una raíz. ¿Qué significa? Que en realidad la división, esta división es el divisor, es divisible por el polinomio. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen una división común de números? Y si el resto era 0, decíamos que era divisible. Bueno, esto es parecido y lo llamamos en realidad como raíces. ¿Está? Entonces, ¿cómo me doy cuenta para encontrar raíces de polinomio? Hay dos procedimientos. Uno, aplicando el teorema del resto, que es reemplazar al polinomio, ¿sí? Donde está la x, por números, y si me da 0, significa que ese número va a ser una raíz. Por ejemplo, tengo este polinomio que es x al cuadrado más 2x menos 8, ¿sí? Por ejemplo, elijo reemplazarlo por el número 1, ¿sí? Reemplazo a la x por 1. Entonces voy a tener p de 1, ¿sí? Voy a tener la x, la voy a reemplazar por 1. Y fíjense que hago 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 8. Entonces me da 1 más 2, 3, y 3 menos 8 me da menos 5. No me da 0. Significa que 1 no es una raíz de este polinomio, ¿sí? Ya que me debería dar 0. Bueno, compruebo entonces y reemplazo a la x por 2, ¿sí? Pruebo por 2. Entonces, hago 2 al cuadrado, 4, 2 por 2, 4, y le resto 8. ¿De dónde salió estos números? De este polinomio que está acá, ¿sí? De p de x, x al cuadrado, más 2x menos 8. Entonces hago 4 más 4, 8, y 8 menos 8 me queda 0. Ahí sí me dio 0, y entonces decimos que el 2 es un 0 o una raíz del polinomio. Es una raíz, ¿sí? Entonces, me puedo dar cuenta aplicando el teorema del resto o haciendo la regla de Ruffini, ¿sí? Si hago la regla de Ruffini, fíjense que la división que hicimos, que les mostré anteriormente, su resto dio 0, ¿sí? Por lo tanto, ese 1, que es lo que estábamos dividiendo, que sale de acá,
significa que es una raíz del polinomio, ¿sí?